Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio, en esta noche de lluvia, o al menos parecía que iba a llover, o igual más tarde va a llover. Y hay algunas nubes cargadas, nubes grises cargadas de agua, entonces lo más probable es que vaya a llover hoy. Bueno, me recuerdan parte de mi infancia, las noches de lluvia. Cuando llegué a Tizapán de Zaragoza, allá por el año de 1983 más o menos, en Atizapán no existía, bueno, sí había alumbrado público, sí había luz, pero no todos tenían un contrato con la empresa que en aquel entonces existía, que era Luz y Fuerza. Esto provocaba que tuvieras que colgarte del poste. Y pocos vecinos tenían ya un contrato con esta empresa que te brindaba energía eléctrica y todos nos teníamos que colgar. De hecho, la mayoría estaban colgados del poste. Esto provocaba que en las noches de lluvia, cuando llovía fuerte, era casi de ley, era casi así como un 90% de probabilidades que se fuera la luz. Era algo frustrante para mí porque a las 8 de la noche salían unas series, Kid, el auto increíble, Hulk, ¿no? Que me daba miedo cuando se transformaba, pero eran mis series favoritas que yo veía cuando yo era niño. Claro que cuando se iba la luz, pues ya no había modo de ver estas series, no había modo de ver la televisión, no existían plantas de luz, y aparte si existían eran carísimas, no cualquiera tenía una planta de luz, de petróleo o de gasolina. ¿Qué pasaba entonces? Sucedía que mis hermanos y yo nos hablaba mi mamá para cenar, nos servía la cena a los tres juntos. Y nos servía como a las 8 de la noche la cena. La cena consistía en algo muy sencillo, pero muy rico, que era un vaso de leche con chocolate y un pedazo de pan. Nos sentábamos a la mesa de la cocina y en medio de la mesa había una vela encendida que, bueno, pues era la única fuente de luz que existía en ese momento. Mis hermanos, que son mayores que yo, no sé por qué motivo, por qué razón, pero comenzábamos a platicar historias de fantasmas. Y era padrísimo para mí, eran padrísimas esas noches, porque no había luz. Repito, la única fuente de luz era una vela que estaba empotrada en una botella de refresco y nos poníamos a escuchar historias. Mis hermanos relataban las historias que habían escuchado en la escuela y algunas eran muy interesantes. Recuerdo una historia que me platicó uno de mis hermanos que le sucedió a una de sus profesoras. Resulta que su profesora era originaria de Guerrero. Y entonces esta maestra iba de vacaciones a Guerrero a visitar a una de sus tías. Y bueno, fue a visitar obviamente a su tía en vacaciones. Y la señora su tía vivía con unos niños pequeños de 10, 12 años. Entonces la maestra llegó y saludó a su familia, muy contentos todos de recibirla. Y por esas fechas había un baile en el pueblo. Pero el baile era a partir de las 10 de la noche. Ya era tarde el baile y su tía se sentía enferma y no pudo acompañarla. Le dijo, mira, yo me siento mal, pero vete tú sola, no pasa nada. Ella le dijo, si quieres me llevo a mis primos, pero los primos estaban muy pequeños todavía, ¿no? Le dijo, no, ¿cómo crees? Pues tus primos tienen 10, 12 años, todavía están muy pequeños para que te los lleves. No, vete tú sola, no pasa nada.
Y sí, en aquellos años, en aquella época, era otro México. Era un país tranquilo donde podías andar a altas horas de la noche y no te pasaba nada. Entonces, la maestra de mi hermano se fue al dichoso baile, ya terminó tarde, regresa a la casa de su tía y cuando toca a la puerta para que le abran, ella esperaba que saliera su tía y no salió la tía, salió otra persona, pero era de noche, no había alumbrado público y ella no vio bien quién le abrió la puerta. El hecho es de que una persona le abrió la puerta y ella solamente le dijo, buenas noches, gracias por abrirme, ¿no? Entonces ella ingresa a la casa y se mete a la habitación que le habían designado y ahí se queda a dormir. Al día siguiente la tía le pregunta, oye, ¿quién te abrió anoche? ¿Cómo que quién me abrió anoche? Sí, es que pues no tocaste, no te escuché que tocaras. Y dijo, sí toqué y me abrió una persona, me abrió un caballero, un joven. Ah, caray, ¿cómo? ¿Qué aspecto tenía? ¿Cómo era? No, pues no lo vi bien, solamente vi que era alto y vi que era la silueta de un hombre, pero no vi bien su... Perdón, no vi bien su rostro, no lo vi bien, no sé quién era. Y bueno, la tía le dice, es que no es posible que te haya abierto alguien porque yo vivo sola, tus primos, pues obviamente a esa hora ya estaban bien dormidos y pues no sé quién te haya abierto la puerta, ¿no? Entonces ya la tía y la maestra comienzan como a preguntarse quién había sido y llegan a la conclusión de que pudo tratarse de una persona que ahí había vivido y que había fallecido hacía tiempo. Esa historia es de las primeras historias, yo creo que de fantasmas que escuché en mi vida. Ya después vinieron las de mis abuelos, que eran originarios de Veracruz. Otra situación que me contaron mis hermanos en esas noches de lluvia, cuando se iba la luz, era lo que pasaba precisamente en la escuela primaria donde nosotros estudiábamos. Ellos llegaron ya tarde a Tizapán, ellos ya venían de otro lado, ya habían estudiado algunos años de primaria en otro colegio y llegaron nada más para cursar creo que quinto y sexto año. Entonces, a pesar de que estuvieron poco tiempo en esa primaria, se enteraron que ahí espantaban. Decían que en el baño de los niños se aparecía un niño que te espantaba. Y ese tipo de historias eran las que narrábamos en esas noches de lluvia. Y que después sí me tocó, pues ya como verificar, porque yo ingresé a ese mismo colegio. Entonces, en esa escuela efectivamente yo estudié la primaria y algo que siempre me llamó la atención y que hasta hoy en día sigo preguntándome, pues, ¿por qué tenían este baño clausurado? Había un baño que estaba clausurado y pues se contaban algunas cosas feas de ese baño. Decían, es que ahí se murió un niño, ¿no? Ahí fue atacado un niño y ahí falleció y ahí se aparece su fantasma. Claro que cuando tienes 7, 8 años de edad te crees este tipo de historias, te crees este tipo de leyendas urbanas. Entonces eran unas historias que me platicaban. Ya cuando a mí me tocó estar en ese colegio, efectivamente me di cuenta que había un baño que estaba clausurado y que no era precisamente del profesor o del director. Nunca supimos de quién era o por qué estaba cerrado, porque tanto el director como los maestros, el director tenía su baño particular en su oficina, en la dirección de la escuela, y los profesores tenían sus baños particulares también precisamente en la sala de maestros. Entonces, hasta el día de hoy desconozco por qué ese baño estaba clausurado. Otra cosa curiosa que me pasó en esta escuela primaria donde yo estudié fue que todavía existe, solo que lo entubaron, había un río que pasaba al lado
Entonces, a la hora de recreo, salías para jugar con tus amigos a ese lugar. Había montones de tierra y al lado estaba el río que pasaba. Entonces, era un río de aguas negras que recuerdo perfectamente en una ocasión que llovió bastante fuerte. Fue una noche de lluvia tremenda, de esas lluvias de relámpagos y truenos y lo que tú quieras, que al día siguiente, bueno, se desbordó el río y a la hora de recreo, a la hora de receso, estaba yo con mis compañeritos y les juro que vimos pasar una caja de difunto, ya que relativamente cerca de ahí está un panteón, está un cementerio. Entonces nos tocó ver pasar esa caja de difuntos y era algo increíble. Entonces decíamos, a ver tú fulano, a ver René, tú que eres el más valiente, a ver, abre la caja, a ver si lleva un muerto, ¿no? Y nadie se atrevió a hacerlo. Y quién sabe realmente si esa caja llevaba a alguien, ¿no? Si llevaba los restos de alguien o si era una caja vacía, quién sabe. Pero esos son los recuerdos vagos, lejanos que tengo de cuando yo tenía unos 10 años más o menos, cuando esto pasó. Y bueno, todo esto se genera precisamente por estas noches de lluvia. Ya empezó a chispear. Ahora sí ya veo algunas gotitas sobre el parabrisas de mi automóvil. Y tengo un libro que se llama precisamente así: Historias de horror para una noche de lluvia. Y es que las noches de lluvia son perfectas para narrar historias de fantasmas. Ya lo he platicado, ya lo hemos platicado en el programa en vivo, que por qué, si será un factor determinante la lluvia para que espanten más o qué onda. Nosotros somos energía, se entiende, se supone que los fantasmas siguen siendo energía, una energía muy débil y que se alimentan de nuestra energía para seguir existiendo posiblemente. Y recuerden que el mejor líquido o el mejor medio para que la energía corra, para que la energía eléctrica fluya, es el agua. Es el mejor medio conductor para la energía eléctrica. Así, ¿a poco nosotros tenemos energía eléctrica? Claro que sí. Ponte una camisa de lana, frótate un peine o un globo y verás qué sucede, ¿no? Haz ese experimento y notarás cosas increíbles. Es tanto como cuando usas una camisa de lana por mucho tiempo, te la quitas, la pones sobre una silla y escuchas cómo empieza como a tronar, ¿no? Y es la energía que nosotros le dimos a esa prenda de lana. Entonces, pues ahí se los dejo de tarea. Hagan ese experimento. Nosotros somos energía y yo creo que los fantasmas deben de tener todavía energía, deben de ser energía. La energía no se destruye, solo cambia, se modifica, pero la energía jamás desaparece. Bueno, es lo que yo sé. Digo, no soy físico nuclear ni nada parecido. Cualquier cosa, estamos por acá. Me dio mucho gusto saludarlos. Cuídense.